Amigos de Aprendiendo tu Fe, bueno, pues bienvenidos a este programa en donde pues, justamente vamos a aprender de nuestra fe. Pues les saludamos en esta octava de Pascua ya, y pues saludo a nuestro buen amigo Jorge Gasca, que está aquí con nosotros. Jorge, ¿qué tal, hermano? felices Pascuas. Felices Pascuas. Igualmente para toda nuestra audiencia que nos sintoniza semana tras semana. Muy buena tarde, estrenando también horario, ¿verdad? Hay que recordar que se cambió pues este horario, ¿verdad? Entonces, pues todavía hay un poquito de luz, podemos disfrutar un poquito de la tarde, ¿verdad? Y pues agradecido con Dios, con ustedes, estimada audiencia, de que semana tras semana pues nos siguen en este programa de Aprendiendo tu Fe. Ciertamente, y el día de hoy, bueno, pues tocando un tema interesante que es la octava de Pascua. Hace 8 días estábamos, bueno, celebrando lo que es la Vigilia Pascual. Así es. Y la transmisión, si la siguieron con nosotros, bueno, pues ahí estuvimos desde el Templo de San Francisco llevando la transmisión de la Vigilia Pascual, en donde celebrábamos la resurrección de Jesucristo. Y bueno, pues estamos a 8 días de ahí, la octava de Pascua. Exactamente, como una de las partes litúrgicas, ¿verdad?, de estas ferias sobre lo que viene siendo la cincuentena pascual, y que tiene un aspecto muy peculiar, ¿verdad? Porque en este domingo, más bien el día de mañana domingo, se conmemora lo que viene siendo a Jesús o a la misericordia de Jesús, ¿verdad? De allí que conmemoremos también al Señor de la Divina Misericordia, ¿verdad? Entonces, por este aspecto, porque se resalta la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque resucitó de entre los muertos para darnos esta salvación por ese amor misericordioso. Así es, pues vámonos de lleno con lo que es el Evangelio de mañana. Así es que vamos hacia la sección de Dios habla hoy. Jesús añadió: del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, ya estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no estaban escritos en este Evangelio. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor.
Pues ya estamos de regreso, amigos, en este su programa de Aprendiendo tu Fe. Acabamos de escuchar el Evangelio que para el día de mañana domingo es el Evangelio que se va a proclamar, ya sea que ustedes vayan de manera presencial a la celebración eucarística o de manera virtual a través de las redes sociales. Bueno, pues ahí está el Evangelio, un Evangelio cargadísimo de enseñanza, Jorge, como siempre. Así es, prácticamente nuestro Señor Jesucristo, por medio del Evangelio, no se cansa de alguna manera de enseñarnos y mostrarnos su amor, su misericordia, a pesar de que nosotros nos comportemos un poquito incrédulos ante estas situaciones, ¿verdad?, que suceden en nuestra vida, o que dudemos prácticamente de estos signos que Dios nos muestra a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia. Es por eso que podemos señalar dos cosas en este aspecto que me quiero centrar de manera particular. Uno, que es el mandamiento, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, que invita a los apóstoles a ir a anunciar el Evangelio y que les da el Espíritu Santo, ¿verdad?, como ya escuchamos en el Evangelio. Y el otro aspecto sobre la duda de Tomás, ¿verdad?, que de allí se me viene a la mente las bienaventuranzas, ¿verdad?, dichosos aquellos que sin haber visto han creído. Y esto lo relacionamos prácticamente con el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 425, respecto a este primer punto que les acabamos de compartir, donde la transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para conducir la fe en Él. Desde el principio los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en alegría de la comunión con Cristo. En este sentido, recordamos lo que se lee en la primera carta de Juan: lo que existía desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros, y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea contemplado. ¿Y qué es lo que nos enseña este Evangelio prácticamente? Precisamente a contemplar el gran amor y la gran misericordia que Dios tiene, ¿verdad? Y que lo conmemoramos prácticamente hace 8 días o en la Semana Santa, donde vemos que por ese amor infinito a la humanidad, Dios entrega a su Hijo en este aspecto de sacrificio por este amor infinito que nos tiene a nosotros. Por eso, Armando, podemos decir que el origen y la finalidad de la misión, ¿verdad?, que tienen los apóstoles y que hoy en día nosotros bautizados somos exactamente estos nuevos apóstoles, pues es el mandato misionero del Señor, que tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad, ¿verdad? La iglesia peregrinante es por su propia naturaleza misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, en este aspecto tenemos que el fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que se engloban en este aspecto del amor. Por eso Jesús es enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio llamó a los que él quiso, en este aspecto pues a los 12 discípulos, ¿verdad? Y vinieron donde él, ¿verdad? Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados. Es lo que significa la palabra griega apostoloi, ¿verdad? En ellos se continúa su propia misión.
como el Padre me envió, yo también os envío, como lo acabamos de escuchar hoy en el Evangelio. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo, quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice a los 12. Y prácticamente vemos cómo este poder de Dios, este poder, que tiene Jesucristo, se lo da también a los apóstoles en esta frase de a los que le perdonen los pecados, se les perdonará. A los que no se les perdonen los pecados, se le quedarán sin perdonar. Vemos toda esta misión, ¿verdad? Apostólica que nos da nuestro Señor Jesucristo en este aspecto de atar y desatar aquí en la tierra. Por eso, Armando, podemos decir que desde este conocimiento amoroso de Cristo es donde brota el deseo de anunciarlo y de evangelizar y de llevar a otros al sí, ¿verdad? A al sí de la fe en Jesucristo, como ya lo hemos recordado en otros programas, ¿verdad? Y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Con este fin, siguiendo el orden del símbolo de la fe, vamos de alguna manera a presentar en primer lugar los principios de los títulos de Jesús, ¿verdad? Como Cristo, Hijo de Dios, Señor, el símbolo que confiesa a continuación los principales misterios de la vida de Cristo, que vienen siendo los de su encarnación, ¿verdad? Los de la Pascua y por último los de su glorificación, que los conmemoramos en estos 50 días que estamos, ¿verdad? En esta cincuentena pascual. Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo nos envió también a los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, no solo para que al predicar el Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo de Dios con su muerte y su resurrección nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte y nos ha conducido al reino del Padre, sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Sin embargo, aquí se vuelve a presentar este carácter amoroso de nuestro Señor, ¿verdad? De que si nosotros le pedimos pruebas, Él nos las da, ¿verdad? Como se las dio a Tomás, exactamente. Por eso en este segundo aspecto de centrarme cómo Jesús, ¿verdad? Muestra también esa característica de Dios Padre como un Dios amoroso, ¿verdad? Dudamos, Él nos muestra su amor mediante las pruebas que a nosotros nos van llevando a este sí de la fe, a este, exactamente, sí, palpables, ¿no? Que se pueden experimentar, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, todas estas experiencias nos tienen que llevar a este sí de nuestra fe, ¿verdad? Por eso es este sentido de nuestro programa, Aprendiendo tu Fe, ¿verdad? Porque nosotros nos consideramos en este aspecto de misioneros, de dar a conocer a Cristo, de dar a conocer la fe, porque todos los bautizados, como ya dijimos, Armando, somos estos misioneros. No por nada se hizo el documento de Aparecida, discípulos y misioneros. Sí, ahí hay una parte muy importante que yo quisiera mencionarles a todos ustedes. Lo que acabas de decir, Jorge, me hace entender el porqué, la razón de este programa. Ya desde hace tiempo que yo aquí estaba en el canal y yo decía, bueno, ¿cómo le hago yo para predicar, para extender el Evangelio? Y pues aquí gracias al señor Jorge Acuña que nos dio la oportunidad de realizar este programa. Esa es la razón de este programa, predicarles a ustedes el Evangelio. Es por eso que siempre, cada 8 días, con lo primero que iniciamos es la palabra de Dios. Dios habla hoy, porque es nuestra misión, nuestra labor, la del hecho de predicar. Como bautizados, todo bautizado, su misión es esa. El hecho de estar bautizados nos injerta en Jesucristo, y pues si Él fue profeta, sacerdote y rey, también nosotros somos profetas, sacerdotes y rey. Como profeta predicó, como sacerdote santificó, como rey pues vino a gobernar, pero no un gobierno como el que nosotros conocemos en el sentido espiritual. Pero como profeta que predicó, por eso envía a los apóstoles a predicar. Así es. Porque Él fue el primero que cumplió con la misión de predicar la palabra del Padre, y Él era la palabra encarnada. Entonces, si Jesús predicó, la misión se le envía a los apóstoles, y todo bautizado, nuestra misión es predicar
el Evangelio, llevar la palabra de Dios hasta el último rincón, hasta donde se pueda. Y hay otros textos bíblicos donde Jesús habla de que griten el Evangelio, súbanse a las azoteas, griten desde allá. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con este medio de comunicación. Predicar, hablar la palabra de Dios, llevarla hasta ustedes, hasta sus casas, hasta donde están. Porque nuestra misión es llevar el Evangelio. El que lo ha conocido no lo puede callar. Y una persona que conoce la palabra de Dios, que conoce el Evangelio, pues la predica con su vida, con su testimonio, con su ejemplo y también de viva voz. Y lo que estamos haciendo nosotros con este programa, esa es la razón de ser de nosotros. Estamos cumpliendo de alguna manera esa misión de predicar el Evangelio. Exactamente, esa misión que nosotros tenemos como bautizados, y déjame compartirte, Armando, también aquí a nuestra audiencia, antes de irnos a un corte, que prácticamente en este fundamento, ¿verdad?, de ser misioneros, abrazamos este compromiso, ¿verdad? Y el otro aspecto a resaltar, que alcanzamos nuestra santidad. Hay que checar bien esta frase que le dice Jesús a Tomás, ¿verdad? Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Desde este aspecto se fundamenta nuestra santidad. Nosotros no conocimos físicamente a nuestro Señor, pero exactamente. Sí, entonces somos dichosos para alcanzar más fácilmente esta santidad porque creemos en todos, exactamente, en todos estos dichos, hechos, acciones que hizo y sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Así es, pues es muy importante que nosotros manifestemos nuestra fe a todos los demás. Y bueno, lo que acaba de decir Jorge es bien importante. Una fe ciega, una fe pues en alguien que ni siquiera nosotros conocimos de manera personal, pero sí creemos, y por eso esa dicha, ese gozo, porque estamos creyendo sin haberlo visto, sin haberlo conocido, pero sí lo hemos experimentado, porque lo hemos conocido a través de su palabra, y por eso es que estamos aquí, para predicarlo, para anunciarlo. Es ahí donde se alcanza la santidad, cuando nosotros creemos sin haberlo visto. Entonces, dichosos todos nosotros que creemos en Él sin haberlo visto. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos, no le cambies, seguimos aquí en Aprendiendo tu Fe. Librería Ecuménica, extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Si a nadie le ruego, deja de fingir. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Bien, amigos de Aprendiendo tu Fe, pues estamos de regreso en este su programa y pues vamos a pasar a la siguiente sección de este programa, que es Vivamos la Liturgia. Así es, prácticamente aquí vamos a recordar pues este aspecto de la cincuentena pascual que nosotros hemos conmemorado prácticamente hace 8 días, que inicia precisamente al domingo siguiente, o que nosotros conocemos como el domingo de resurrección. Lo conocemos ya como el tiempo pascual, como este tiempo de la cincuentena pascual, ¿verdad? Sí, que da inicio. Que Yaval nos pase tantito el calendario
para que lo estamos llevando a cabo. Ahí está el calendario litúrgico. Recuerden que iniciamos desde el tiempo de Adviento. Hemos pasado por Adviento, por Navidad, por el tiempo ordinario, ya pasamos la Cuaresma, ya pasamos la Semana Santa y ahora estamos en el blanco de Pascua, tiempo de Pascua. Y son los 50 días de los cuales hemos estado hablando en el programa, la cincuentena pascual, prácticamente celebrando la resurrección de Jesucristo, que todos los 50 días tienen que ser prácticamente uno. Exactamente, y prácticamente con todo este aspecto, pues nuestro Señor, más bien vemos que todo este año litúrgico, pues tiene su centro y culmen en Cristo, ¿verdad? Gira en torno a Él. Exactamente, vamos de alguna manera viendo en cada uno, ¿verdad?, de los tiempos litúrgicos, que el centro y culmen es celebrar los misterios de Cristo. No sé si aquí producción nos puede hacer un acercamiento, nada más allí a las imágenes que pasamos, ¿verdad?, o que vivimos en la vigilia pascual, en lo que nosotros pues vamos conmemorando, ¿verdad?, claro. Todo este aspecto. Y pues bueno, podemos decir, Armando, que el domingo de resurrección se prolonga en la cincuentena simbólica el tiempo del Espíritu, ¿verdad? No obstante, los 8 primeros días tienen un sentido especial como tiempo de la misericordia, ¿verdad? Por eso la celebración de la octava pascual sigue fundamentalmente 2 grandes líneas. La primera, definida por los evangelios y las lecturas patrísticas, cuando se lee la liturgia de las horas, que viene siendo el oficio de lectura del lunes, del martes y del miércoles, y se centra en las particiones, incluido pues el domingo de la octava, que va a ser el día de mañana, ¿verdad? Justamente. Y la segunda línea, pues que viene marcada por el recuerdo de la iniciación cristiana, que de alguna manera subrayan este aspecto de los textos de las acciones, ¿verdad? De las acciones por medio de las oraciones del misal, la lectura bíblica y prácticamente el oficio de lectura, tomada de la primera carta de San Pedro y las lecturas patrísticas del jueves, viernes y sábado de las catequesis mistagógicas de Jerusalén. Por eso, el lunes de la octava se inicia la lectura semicontinua de los Hechos de los Apóstoles, de las misas, de las ferias, de la cincuentena, independientemente de las primeras lecturas de los domingos, claro, que van a ser tomadas del mismo libro, ¿sí? Prácticamente en algunos evangelios va a ser el mismo para los 3 ciclos, ¿verdad? Pues que el libro de los Hechos de los Apóstoles se centra en hablar de la resurrección de Cristo. Exactamente, y durante toda la semana, incluyendo el domingo de la octava, los salmos de todas las horas son los mismos del domingo de la resurrección, excepto en el oficio de lectura, que son propios de cada día. Los restantes textos son también propios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que conmemoramos en estos 50 días? Pues precisamente lo que estamos viendo en sus pantallas, la luz de Cristo, ¿sí?, que se ilumina no solamente en estos 50 días, sino que se ilumina en toda nuestra vida, o que debe de iluminarse en toda nuestra vida. Y no solamente conmemoramos a Jesús resucitado, como lo estamos viendo en pantalla, sino que conmemoramos la resurrección de Cristo todos los domingos. Claro, de hecho, eso es lo que da sentido a todos los domingos. Ese es el motivo por el cual vamos a misa los domingos, para celebrar la resurrección. Recuerden, el texto bíblico lo dice muy claro. El primer día de la semana salieron las mujeres al sepulcro. Entonces, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Así es, no es el lunes. El lunes es el primer día de labores. El domingo es el primer día de la semana. Por eso se dice que el primer día de la semana fue cuando Cristo resucitó. Entonces, todos los domingos nosotros celebramos a Cristo resucitado. Ese es el sentido y el motivo por el cual nosotros vamos a misa, y que lamentablemente a veces como que hemos perdido esto de vista. Vamos a misa, como la otra vez yo lo mencionaba, vamos a misa pues por no cometer pecado, porque dice la gente, es que es pecado si no vas a misa. Entonces tú vas por no cometer pecado. No, hay que ir a misa porque celebramos la resurrección de Cristo. Estamos viendo en las imágenes el cirio pascual, que es algo muy representativo, muy significativo de esta cincuentena. El cirio pascual representa a Cristo.
encendido, la luz de Cristo que no se apaga, la luz de Cristo que ilumina con su resurrección, la luz de Cristo que está presente en nosotros. Es por eso que cada que recibimos un sacramento, Jorge, recibimos la luz de Cristo a través de un cirio. Exacto. Si nos damos cuenta, cuando es el bautizo, la confirmación, la primera comunión, llevamos un cirio encendido. Eso quiere decir que la luz de Cristo no se apaga en diferentes etapas de nuestra vida. Incluso cuando hay misa de cuerpo presente, se pone el cirio pascual en medio para dar a entender que aún en medio de la muerte, la luz de Cristo está ahí presente. presente. Entonces, a partir de que nosotros tenemos a Cristo resucitado en nuestro corazón, ojalá que esa luz de Cristo no se apague, sino que se propague, como lo acabamos de ver en las imágenes, donde la gente se están pasando la luz uno con otro, se están pasando la luz y esa luz se está corriendo entre uno, entre otro, y así debe de pasar la luz espiritual entre nosotros. Esa luz no se debe de apagar, sino al contrario, de propagar, que se extienda. Cuando se extiende la luz, como lo vimos ahorita en las imágenes, eso hace entender que Cristo está corriendo por las vidas de todos nosotros. Por eso es muy importante que esa luz nosotros no la apaguemos, sino que siga encendida. ¿Cómo? Con nuestras obras, con nuestra forma de vivir, con nuestra conducta, con nuestro testimonio, con el ejemplo, siendo buenos cristianos, siendo buenas personas. Así se difunde la luz de Cristo en todo el mundo. Exactamente, y por medio de nuestra oración, que es muy importante, ¿verdad? No dejarla de hacer. Nosotros como cristianos católicos, bueno, pues tenemos esta misión, ¿verdad? Ya lo hemos visto de anunciar el evangelio, pero también de hacer este aspecto de oración, que es muy importante, porque prácticamente es donde se sostiene nuestra alma, donde se sostiene nuestro espíritu y donde encontramos esa conexión de nosotros para con Dios y de Dios para con nosotros. Bueno, que mencionas eso, Jorge, porque en la mañana yo fui a visitar a una enferma y les decía eso justamente, la oración. Si nosotros no alimentamos el cuerpo, si no lo nutrimos, caemos en una anemia. Así es. Yo me doy cuenta que si no alimentamos nuestro espíritu a través de la oración, tenemos una anemia espiritual. Y luego es por eso que cuando se nos viene un golpe duro de enfermedad, de duelo por el fallecimiento de un ser querido, de la pérdida de alguien, del trabajo, de lo que sea, lo vemos muy trágico, porque anémicos, ¿cómo podemos hacerle frente a una situación así? Exactamente, no tenemos esas defensas espirituales para vencer la tentación al como el pecado. COVID ahorita. Exacto. O sea, ¿para qué se está vacunando la gente? Así es. Se está vacunando justamente para que tenga las defensas contra ese bicho. Bueno, pues la oración es la vacuna contra el pecado, contra la tentación. La oración es la vacuna, pues, contra el desaliento, la desesperanza. Si nosotros tenemos la oración, estamos completamente fortalecidos y con eso vamos a vencer todo lo que se nos presente enfrente. El poder de la oración tiene una fuerza increíble. Los que le hemos experimentado lo podemos gritar, pero obviamente si no hacemos oración, ahí es donde... ¿Qué podemos hablar de la oración? ¿Qué podemos decir de ello? Nada, pero los que hemos experimentado sabemos el poder que tiene la oración. Exactamente, Armando, y ya casi para irnos a una pausa, pues nada más aquí recordar este aspecto, que esta oración va a ser nuestro alimento para seguir día a día y alcanzar nuestra santidad, que en muchos programas pues hemos hablado de ello y perdonen que sea muy reiterativo en esto, pero la santidad es para todos nosotros. Por supuesto. Y en nuestras manos está, pues, aprovechar todas estas herramientas que nosotros tenemos para alcanzarla por medio de este aspecto de ser misioneros del evangelio. Ay, perdón, igual yo me extiendo porque ahora sí estamos inspirados. el hecho de, bueno, siempre, pero hoy un poco más, de la santidad, recordemos que no es sinónimo de perfección. La santidad es el esfuerzo diario por vivir el evangelio. A veces la gente nos critica a nosotros de mochos, persinados, que vamos al templo, ratas de templo, etcétera, etcétera, hipócritas. No somos hipócritas. Nosotros estamos en la lucha por ser mejores, pero en medio de nuestras debilidades también caemos como ustedes. Entonces no somos perfectos porque andemos aquí en las cosas de la iglesia. Estamos luchando solamente y ojalá que ustedes también experimenten esa lucha y que aunque caigan, se levantan. Y esa es la santidad. Exactamente. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos, no le cambie. Seguimos aquí en su programa de Aprendiendo tu Fe.
si a nadie le ruego. Deja de fingir. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Ya estamos de regreso, amigos, en este su programa de Aprendiendo tu Fe y bueno, vamos a pasar a la sección de la vida social de la iglesia. Así es, Armando, pues esta sección que ya hemos tenido, ¿verdad?, a bien en otros programas. Y bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente del documento Samaritanus Bonus, que es el buen samaritano, como bien lo acabamos de ver ahí en pantalla, que es el número 212, que nos habla sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, a propósito de lo que nos compartías en el bloque anterior, mi estimado Armando. Bueno, ¿qué podemos decir de este documento? Bueno, que la carta Samaritanus Bonus sobre el cuidado de las personas en fases críticas y terminales de vida, propuesta por la Congregación de la Doctrina de la Fe, intenta iluminar a los pastores y a los fieles en sus preocupaciones y en sus dudas acerca de la atención médica, espiritual y pastoral de los enfermos en las fases críticas y terminales de la vida. La Iglesia valora los avances científicos y tecnológicos. Esto cabe aclarar, la Iglesia no está en contra de los desarrollos científicos y tecnológicos, para nada. Sino que más bien lo que cuestiona a veces es el modo de la aplicación el uso, exactamente. El uso y el abuso. Exacto. Por eso, en torno al cuidado de las personas en fase terminal, orientados a ofrecer una mejor calidad de vida, pero considera que son determinantes por sí mismos para calificar el sentido propio y el valor de la vida humana, ya que también es importante una creciente y sabia capacidad de discernimiento ético y moral. Esto es lo que a mi parecer, no digo que todas las personas, pero como que se ha ido perdiendo poco a poco este aspecto ético y moral y claro, nos justificamos muchas cosas, ¿verdad? Nos justificamos muchas cosas, acabo es poquito, acabo nada más es tantito y no va a pasar nada. Y no, ya decíamos en un programa anterior, si nos permitimos poco a poco y nos damos permiso y somos muy permisivos con nosotros, pues ¿quién nos frena? Exacto, y el pecado va a ser el mismo. Así robemos $1,000,000 a robar $1, la acción y el pecado es absolutamente la misma, y la falta ética y moral prácticamente es lo mismo. Aquí no entra si es poquito o si es mucho. Por supuesto. Donde aquí también podemos entrar en unos aspectos filosóficos muy, muy interesantes, que podemos hacer ciertas acotaciones importantes. Bueno, pero respecto a este documento, ¿verdad? Si queremos una iglesia samaritana fiel al Evangelio de la vida, que de alguna manera pues esparza el bálsamo de esta misericordia, como ya señalabas, Armando, con esta luz que se propague, ¿verdad? Que no se quede allí nada más en ese aspecto, en ese símbolo del cirio en nuestra casa, sino que verdaderamente seamos esa luz y esa sal del mundo. Que ilumina la casa. Exacto. Tú que iluminas la casa con el cirio que llevaste, ¿no? Exactamente. Por eso es importante que quienes están en contacto de manera directa o indirecta en la atención de los enfermos, pues tengan en cuenta esta carta de tal forma que puedan asistir y acompañar a las personas enfermas en las fases terminales de la vida. Pues esto les permitirá ayudarles respetando y promoviendo siempre su inalienable dignidad humana, su llamada a la santidad y por lo tanto el valor supremo de
su misma existencia. Cabe señalar, Armando, que en este documento se habla precisamente de la eutanasia. La Iglesia Católica Esos en temas este documento, espinosos para mucha gente. exactamente, en este documento da las razones por las cuales no está de acuerdo con la eutanasia, porque es quitarle la dignidad a la persona, es atentar contra la dignidad de la persona. Fíjate, Jorge, que leyendo el documento hay una parte que a mí me interesó muchísimo donde decía que cómo era posible que la muerte y la enfermedad determinaran cuándo iba a terminar la vida de un ser humano. Exacto. No se puede que por la muerte, y por la enfermedad, se determine que la persona tiene que morir. Ay, es que está sufriendo mucho, es que está enfermo, pobrecito, ya, de una vez que se vaya, ya déjenlo de una vez. No se puede determinar por ello sin considerar otros aspectos de su vida. Así es. No hay que nada más centrarnos en que porque le duele, porque está enfermo, ya por eso que se muera. No, espérate, la dignidad humana. Es una persona digna de tener la vida hasta donde Dios la conceda. Entonces, si tiene esa dignidad como ser humano, hay que respetarla hasta el último instante y hasta el último momento. Además de que también el documento habla de que precisamente es un medio de santificación. Exacto. Ofrecer los sufrimientos, los dolores, igual que Jesucristo lo hizo en el Calvario, en la cruz. Exacto. Entonces, si unimos nuestros dolores y nuestros sufrimientos a los de Jesucristo, es un medio de redención, es un medio de purificación. Yo entiendo que mucha gente que está cercana con los enfermos, pues le cuesta trabajo entenderlo así. Y al momento de que le cuesta trabajo, bueno, pues dice, pues mejor que se muera, más fácil, ¿no? Nos quitamos ya, de una vez. Estamos cansados de tanto atender al enfermo, y quieren terminar con ellos. De una vez, doctor, pues ya no le ponga nada, ya. Entendemos cuando ya hay una completa definición de que en el plano científico ya la persona pues ya no tiene vida, ya entendemos esa parte. Pero cuando es por cuestión de sentimentalismo, donde pobrecito, que ya no sufra, ya pare de inyectarlo, de poner todo eso. Bueno, es que le quitamos también el medio de purificación que tiene para llegar a la santidad, justamente lo que estamos hablando. Llegar a la santidad es ese medio. Los medios que tenemos, uno de esos medios y esos recursos es la enfermedad, es el dolor, es el sufrimiento, que hay que darle un cauce. No lo agarremos como una hoja de papel y lo tiremos a la basura. Aprovechemos lo mejor para que sea nuestro medio, para nuestra santificación y llegar, Dios mediante, a la gloria, a la patria eterna, al momento de entregar nuestras cuentas. Pero no desechemos el dolor y el sufrimiento y lo agarremos nada más como cualquier cosa. Ya, eso no. El sentimentalismo nos gana y hace que no razonemos ni pensemos las cosas desde el plano de la fe. Exactamente, por eso tiene este nombre, ¿verdad? El buen samaritano, Claro. Porque precisamente hay que recordar este evangelio, cómo el buen samaritano pues ayuda precisamente a aquel que necesitaba ayuda, a aquel que necesitaba pues esta atención, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se ofrece? Bueno, pues este sufrimiento, como bien lo señalas, ¿verdad? Bien lo señalas tú, donde podemos alcanzar pues prácticamente nuestra salvación. Otro aspecto que también señala en esta carta es sobre el papel de la familia, que juega un papel muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese enfermo en esa fase terminal, ¿en dónde encuentra el apoyo? En la familia. Sí, en la esposa, en los hijos, en los hermanos, allí encuentra el apoyo, ¿verdad? Y también el afecto. Exacto. Porque ¿sí? los familiares lo están atendiendo no por lástima, sino por amor. Exacto, entonces por eso se ve, por eso recibe este nombre, por esta misericordia, por este amor, por esta atención, ¿verdad? A este ser querido nuestro. Perdón, ¿sí? Jorge, no hay que confundir el acto de misericordia y de amor por lástima. Exacto. Que es ahí luego por eso mucha gente que dice, yo por eso ya cuando esté enfermo, ya no me pongan nada, a mí déjenme morir, porque siente que le van a tener lástima. En lugar Así de es. tenerle afecto, amor, cariño, misericordia. Exacto. Por eso aquí se señala en este aspecto, ¿verdad? Aquí en páginas de aquí de la carta que
el enfermo, ¿verdad?, en familia no debe de ser un estorbo, no se debe de ver un estorbo. ¿Por qué? Porque quien lo atiende o quienes lo atienden también por esa atención alcanzan su santidad. Por supuesto, ¿sí? por supuesto. ¿Por qué? Porque es un sacrificio, es un donarse, ¿verdad? Y acuérdense que el donarse es una especie de amor, es una especie, lo señala aquí Se la entrega. congregación y lo señala el Papa exactamente en este aspecto de alteridad, ¿verdad? ¿Qué va a ser la alteridad? Ponerme en los zapatos del otro para entender la situación, pero para ayudarlo, ¿sí? Y si nosotros somos una iglesia y formamos una comunidad, y si la familia es la iglesia doméstica donde debe de haber esta unidad, pues entonces por ese amor y esa misericordia debemos de atender a nuestros enfermos, y no solo por lo que nos haya dado el enfermo, ¿verdad? Que a veces es nuestro papá o nuestra mamá, que nos dieron mucho de su tiempo, a lo mejor Dedicación. mucho, exactamente, dedicación económica, etcétera, etcétera, sacrificio, no solamente por salir de ese compromiso, ¿no? De que me dieron, pues algo, compenso, lo lo quiero compenso, compensar. exacto, ¿no? No. Sino que salga precisamente de esta iniciativa amorosa, de esta apelación, de esta conciencia interna que me impulsa a actuar de una buena manera, De buena ¿verdad? fe. ¿Y qué es lo que ve la iglesia en esto? Bueno, pues siempre ve la defensa de la vida. Por eso muestra en esta carta, pues prácticamente todas las razones por las cuales está en contra de la eutanasia, ¿verdad? Porque ya hay que invitar a la gente, a que compren estos documentos y léanlos, porque, y sobre todo los que profesamos esta fe cristiana católica, porque si queremos hablar del tema, si queremos hablar del punto, estos documentos nos iluminan. La Así iglesia no está cerrada a tratar este tipo de temas, al contrario, está abierta, sí, pero con bases, fundamentos y razonamientos éticos, como lo mencionabas también tú hace rato, y esos fundamentos que necesitamos nosotros para también tener argumentos y saber discutir estos temas. Porque, Jorge, ¿cuánta gente ha leído estos documentos? Y al no leerlos, se toca el tema y la gente dice, "Shh, cállate, eso no lo toques ahorita porque vamos a salir de pleito, vamos a salir discutiendo. No hables de eso ahorita porque en política y en religión mejor no te metas". Claro, no te metas porque ignoras. Exactamente. Pero cuando tú conoces tu fe, cuando tú tienes los razonamientos, cuando tú tienes los argumentos, entonces hablas, pero porque ya leíste. Pero si no leemos estos documentos, desconocemos estos documentos, Exacto. Jorge. Por eso este espacio, donde se habla sobre la iglesia en la vida social. No se entromete la iglesia porque es parte de la sociedad. La iglesia no puede estar ella excluida de este ambiente social. Entonces tiene que dar su punto de vista desde la fe. Ok, hay personas que no comparten esta fe. Shh, respeta a los que sí compartimos esa fe. ¿Tú no la compartes? Bueno, no, pero los que sí comparten esa fe, pues que leamos estos documentos para saber defender justamente nuestra fe. Exactamente, Armando. Y antes de irnos a corte, nada más allí complementar esto que decías. Nuestra Iglesia Católica no solamente se fundamenta en la Sagrada Escritura, que ese es el centro y culmen de nuestra fe, sino que también tiene toda esta especie de documentos que se le conocen como el magisterio de la Iglesia, donde se da la enseñanza desde el aspecto teológico y desde el aspecto filosófico sobre los temas actuales que atañen a nuestra sociedad, y que no, estos documentos no son de ahorita, son desde los primeros papas. Claro. Tenemos documentos desde León XIII, que más adelante en otros programas quizá aquí vamos a ir abordando poco a poco, pero que es importante que nosotros como cristianos católicos estemos formados precisamente en esto, ¿verdad? Y que conozcamos en verdad nuestra postura que como cristianos católicos debemos de tener. Defenderla y gritar a los cuatro vientos. Exactamente. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos con el video de Enchufa tu Fe. Más adelante lo tendremos para ustedes. Librería Ecuménica. Extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida.
y a nadie le ruego. Deja de fingir. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Resulta que estás hablando con tus amigos, comentando, opinando sobre un tema de actualidad, y a alguien se le ocurre interrumpir el momento y saca la célebre frase, la filosófica frase: oye, ¿sabes qué? Mejor vive y deja vivir, ¿ok? Y resulta que esta frase está de moda porque la repiten y la repiten a cada rato. La cosa está en que esta frase también se está usando para silenciar la postura, los comentarios de otra persona cuando a alguien ya no le parece, o cuando ya no tienen argumentos para decirte que te calles. También ahí entra esa frase. Y esta maravillosa frase también se está usando para lanzarnos un mensaje de: es que todo se vale, es que a ti qué te importa, permitámoslo todo. En otras palabras, permitamos el libertinaje. Puerta abierta al libertinaje, a lo que sea, a lo que se nos pegue la gana. De por sí estamos en una sociedad que solapa todo, que justifica todo. Ya no hay lugar para la virtud. Se desechó. Si te has dado cuenta, en el Face luego encontramos notas o artículos como: se ha demostrado que la gente más floja es la más inteligente, o se ha demostrado que la gente más impuntual es la más buena onda. Y así nos la pasamos celebrando la mediocridad a todo lo que da. Porque nada importa, porque todo se vale. Esta frasecita chocante del vive y deja vivir también nos da un mensaje. ¿Cuál? No te involucres, no opines, no analices. Que no te importe el origen de las cosas, total. Que no te importen las consecuencias de las cosas, total. También es una forma de decir: no te comprometas. O sea, se nos invita a conformarnos con una sociedad tibia y de imbéciles. Porque no hay que analizar, porque no hay que cuestionar, porque no hay que involucrarnos. Dice atinadamente el Papa Francisco: no es sano que nos acostumbremos al mal y que nos anestesien la conciencia social. Lo dijo el Papa. Mis chavos, no se dejen anestesiar. Cierto también es que no tenemos la solución a todos los rollos de la sociedad. Cierto es que yo no soy la solución a todos los problemas que pasan en el día a día. Pero ¿qué crees? Es vital tu acción, tu aportación. Claro que tenemos que aportar algo a esta sociedad que se está destruyendo a sí misma y que encima lo celebra como orgullo. Hoy toda mediocridad es un orgullo también. ¿Te imaginas si Jesús hubiera aplicado el vive y deja vivir cuando Él estuvo aquí en la tierra? ¿Qué hubiera pasado? En primera, no hubiera sanado a nadie, no hubiera perdonado a nadie, y obviamente no tendríamos ninguna predicación de Él. Porque qué necesidad de hablar con la verdad a los demás. Y ojo, la predicación de Cristo, la predicación de Jesús incluye siempre esperanza, sí misericordia, pero también amonesta cuando es necesario. Jesús alzó la voz y parejo. Hablaba igual a sacerdotes, a gente influyente, a gente ricachona, como a cualquier ciudadano, como a cualquier pecador. Jesús ayudaba al pecador, pero nunca solapó el pecado. Jesús nunca celebró el pecado. Nunca celebró el libertinaje de cualquier pecador, fuera el que fuera. Jesús sí hizo muchas cosas por los pecadores, pero ojo, grábate esto, pero nunca normalizó el pecado. Que no te quieran marear con lo contrario el día de hoy. El ejemplo lo tenemos aquí en Cristo, clarito y concreto. Si Jesús usaba el vive y deja vivir, no se hubiera sacrificado por amor a nosotros en una cruz, mucho menos hubiera resucitado. Jesús hizo esto y muchas otras cosas porque se comprometió, porque sí se involucró, porque alzaba la voz cuando era necesario, porque se puso en acción aún contracorriente para poder traernos la salvación a ti y a mí. Así que, mi amigo, no hagas caso a esta frase barata que no invita a otra cosa, sino a conformarte
con lo mediocre que es la sociedad, aplaudir sus errores, celebrarlos, y te invita de paso a que tú seas cómplice de eso. Y alguien seguramente ahí en casita dirá, pero es que Dani, yo he tratado, yo le he comentado, yo le he dicho a una persona que puede mejorar de vida, que se anime a buscar otras maneras de mejorar precisamente su condición actual, y no quiere. Bueno, pero tú ya te tomaste el tiempo de ir con esa persona, buscar a esa persona, hablar, escuchar a esa persona. Claro está que hay muchas personas que no entienden, o hay muchas personas que simplemente no se dejan ayudar, y de estas también existen muchas, pero si tú ya fuiste a buscar a esa persona, tú ya cumpliste. Esto no significa que no puedas ser luz para otros más, para muchos más. La Santa Madre Teresa de Calcuta decía, mi esfuerzo es como una gota en el mar, pero el mar sin esa gota no estaría completo. ¿Qué tal, Ahí te la dejo. Ahí entras tú, mi amigo. Hoy más que nunca vamos contracorriente y ¿sabes qué? Vale la pena. Incluso nos lo dice el poderosísimo apóstol San Pablo en su carta a los tesalonicenses, nunca se cansen de hacer el bien. ¡Chambay! En otras palabras, síguele. Tú tienes que seguir. No te canses. Sigue comprometiéndote, sigue actuando, sigue alzando la voz. Sigue cuestionando a esta sociedad que se está destruyendo a sí misma cada vez más. Sí hay otras maneras, sí hay otras formas, sí hay otros caminos, sí hay una mejor calidad de vida física, humana y espiritual, según el corazón de Dios. Porque el aceptar la invitación de ser otro cómplice más de esta sociedad, ya hay muchos. Y ya te lo sabes, este pretexto de que es que no me involucro porque yo prefiero mantenerme al margen. San José María Escriba de Balaguer, sacerdote español, él decía, el infierno está lleno de bocas cerradas. Y seguramente hoy debe haber más todavía. Mis amigos, callar ya no es opción. Pues ahí está el video de Enchufa tu Fe, de nuestro gran amigo Danny Boy, que nos lo manda, muy gustoso y pues muy a tono con lo que estamos hablando, Jorge. Así es, Armando, prácticamente pues en este aspecto de abrir conciencia de nosotros como cristianos católicos y de ir profundizando en nuestra fe, ¿verdad? Aquí podemos cuestionarnos qué tanto la conocemos nosotros, hasta dónde nos interesamos por el conocerla, o solamente nos quedamos con lo que nos diga el sacerdote en la misa del domingo. Cómo vemos también lo que nos ofrece nuestra parroquia. Ya mencionábamos en un documento anterior que la parroquia es parte fundamental dentro de nuestra vida, y a veces en nuestra parroquia pues está la invitación a la formación, a eso, al otro, aquello. ¿Qué tanto me involucro yo para conocer mi fe? Por eso estamos haciendo el esfuerzo aquí en Canal Foro CX a través de este programa de Aprendiendo tu Fe, para que ustedes tengan la fe más cercana a través de estos medios como lo es la televisión. Y de esta manera concluimos esta transmisión de este programa, y recordarles que va a continuar esta sección donde hablaremos de la postura de la Iglesia en la vida social, de estos temas que para muchos pueden ser espinosos, pero que nosotros no podemos callar. Tenemos que gritarlos a los cuatro vientos como Iglesia Católica. Es nuestra misión como evangelizadores. Por así que somos misioneros. Nos vemos para la siguiente semana, Jorge. Nos despedimos. Así es, Armando. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que nos estuvo aquí sintonizando. Les mandamos muchos saludos, muchas bendiciones. Y ya saben que para la próxima semana aquí nos vemos en un programa más de Aprendiendo tu Fe. Felices Pascuas. Hasta la próxima. Canal Foro CX marca la diferencia.